Muchas gracias, presidente. Con la venia de usted, con el permiso de las compañeras y compañeros legisladores, público en general y medios de comunicación que hoy nos acompañan, en el marco del Día Nacional de Protección Civil y en mi carácter de presidente de la Comisión Legislativa, me honro en presidir. Tengo el honor hoy, a nombre del Grupo Parlamentario Morena y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres en el Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Hasta hace poco, los efectos del cambio climático eran prácticamente un tema exclusivo de debate entre científicos y, no obstante, en muy poco tiempo el mundo ha visto el acelerado incremento en frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos que lo mismo causan inundaciones que sequías. Nuestro país, en este momento, sufre la realidad del clima en el planeta. En los desastres claramente está implicado un fenómeno geofísico o biológico que de alguna manera los causa, pero incluso donde tales amenazas naturales parecen estar vinculados directamente en la pérdida de vidas y daños a la propiedad, el origen político, social y económico del desastre sigue siendo una causa fundamental. La vulnerabilidad de la población se genera por procesos socioeconómicos y políticos que influyen en la forma como las amenazas afectan a la gente de diversas maneras y con diferente intensidad. Uno de los logros más importantes en cuanto a la reducción de los riesgos de desastres naturales a nivel mundial ha sido el marco de acción de Hyogo en el 2005 y hacia el 2015, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, coeditado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres y el Banco Mundial, y lo define como una respuesta orientada a acciones basada en cuidadosos estudios de tendencias en riesgos de desastres naturales y experiencias mundiales prácticas que han ayudado a su disminución. Aunque México suscribió el marco de acción de Hyogo y presentó avances en su evaluación del 2015, la comunidad internacional ya camina en la ruta del siguiente compromiso global plasmado en el marco de acción de Sendai para 2015 y 2025 en nuestro país y en lo particular en el Estado de México. Aún no se actualiza en su marco normativo en materia de protección civil y reducción de riesgo de desastres diseñada en los años 90 y que tiene su fundamento de acuerdo con la exposición de motivos del Código Administrativo de nuestro Estado en la materia, en la extinta Ley de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres del año 2000, cuyos contenidos aún no contemplaban los avances plasmados en el marco de acción referido y auspiciados por las Naciones Unidas. La carencia de la actualización del marco normativo estatal en materia de protección civil y reducción del riesgo de desastres
se refleja en las fortalezas y capacidades de nuestro sistema estatal en la materia, pero principalmente en su vulnerabilidad institucional, reflejada en las insuficiencias materiales y presupuestales de los 125 municipios de nuestro estado. El marco normativo basado en el libro sexto del Código Administrativo del Estado de México se reduce a un enfoque reactivo ante las emergencias, con facultades de verificación para los municipios que, dada su ambigüedad, no se reflejan en una mayor prevención ni en una mejor preparación ante emergencias y desastres, como ha sido demostrado históricamente con la necesaria y agradecida participación de las fuerzas de primera respuesta del Estado de México, así como de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Federal, para hacer frente a las contingencias causadas por distintos fenómenos naturales que, ante la vulnerabilidad sumada a la ausencia de prevención y mitigación, aunadas a la casi nula preparación para responder y a la ausencia de protocolos para contingencias, han provocado desastres. Toda vez que las disposiciones del Código Administrativo tienen su base en el esquema tradicional en los años 90 de la protección civil y reducción de riesgos de desastre, una visión reactiva y considerando como urgente el tránsito al modelo de reducción del riesgo de desastres a través de una gestión integral que priorice la política pública y la inversión presupuestal tanto en prevención como en obras de mitigación, es que se requiere contar con un instrumento que dé eficacia y armonice legislativamente nuestro cuerpo normativo local con los estándares de Naciones Unidas en la materia. En consecuencia, se hace imperante la creación de una ley del Sistema de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastre del Estado de México, que modernice al sistema estatal de protección civil vigente, le dé fuerza a los sistemas municipales y faculte y organice las labores de las dependencias, entidades, sector público, académico, social y privado en torno a las fases de gestión integral del riesgo y se refleje en el impacto presupuestal, así como en la rendición de cuentas, fomentando la participación ciudadana más allá de los grupos de voluntarios, que brinde educación o capacitación desde las escuelas y comunidades en riesgo, con inclusión para grupos vulnerables y pueblos indígenas. A lo largo del articulado de la presente propuesta, se establece el objetivo de consolidar el sistema estatal de protección civil y gestión integral de riesgos de desastres como sus principios de actuación, definiendo la gestión integral del riesgo, así como los conceptos sustanciales para su implementación, así como las autoridades del sistema estatal en las que se incluye al Consejo Estatal, a los sistemas y consejos municipales, así como a la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado de México, adscrita a la Secretaría General de Gobierno. Se definen con claridad las atribuciones de las autoridades del Sistema de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de México, así como las del Comité Estatal de Emergencias. También se define la identificación y el monitoreo de riesgos. En materia de participación social, se regula a los consultores privados que auxilian a la administración pública estatal bajo la figura de terceros acreditados. La dimensión cultural de la protección civil y gestión integral de riesgo de desastre
se consolida bajo la denominación de un apartado que se titula de la educación y cultura de la prevención en protección civil y gestión integral de riesgos. También se señalan las medidas de prevención aplicables para las zonas de riesgo, ocupándose de la preparación en la respuesta como eje en la gestión integral del riesgo, estableciendo los principios generales de todo protocolo aplicable a regular la atención a la emergencia y delineando los principios generales para los procesos de reconstrucción post-desastre, retomados del principio de reconstruir mejor, del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres de las Naciones Unidas. Esta ley se ocupa de los instrumentos financieros de la gestión integral del riesgo, se dedica también a definir las declaratorias de emergencia y de desastre, definiendo la creación de un fondo de atención a desastres y emergencias del Estado de México y desde luego el Fondo de Prevención de Desastres y Emergencias de nuestra entidad para realizar acciones de identificación, monitoreo, sistemas múltiples de alertas tempranas, atlas de riesgos y mapas comunitarios de riesgo, protocolos con enfoque diferencial, así como acciones de prevención y mitigación de amenazas. La presente ley propone garantizar los derechos humanos consagrados por las constituciones políticas federal y estatal, así como los tratados internacionales. También, en cuanto a los actos jurídicos de autoridad, se establecen tipos penales especiales que, equiparados al Código Penal de la entidad, para sancionar a los probables responsables de hechos graves contra la protección civil y contra la reducción del riesgo de desastre. En Morena, estimamos necesario poner al Estado de México a la vanguardia en el cumplimiento de los estándares internacionales para la reducción del riesgo de desastre y dejar el viejo esquema reactivo para transitar a uno verdaderamente preventivo en el marco de la gestión integral del riesgo, derogando por consecuencia el libro sexto del Código Administrativo del Estado de México, que a lo largo de su existir no ha permanecido como un texto, adecuado en el cumplimiento de la ley bajo el argumento de la simplificación normativa. Sin embargo, consideramos necesario extraer de dicho código actual, del Código Administrativo, y poner en vigor una ley que verdaderamente se ajuste a las necesidades actuales con la entidad para hacer en nuestro Estado uno en verdad más seguro para todas y para todos. Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea el proyecto de decreto que solicito se adjunte, señor presidente, para que de considerarlo se proceda conforme a derecho y al procedimiento parlamentario consecuente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.